Seguimos en esta revista deportiva y tanto Neftalí Ruiz como un servidor nos sentimos muy orgullosos, satisfechos, pero sobre todo alegres de poder traerles a ustedes una entrevista que va a terminar siendo educativa. Usted verá por qué. Vamos a hablar de nutrición deportiva. Hoy en día hay muchos teóricos. Usted entra en un gimnasio y dice, pero no, que tú tienes que tomar esto, tomar aquello, y no sabemos qué daño le estamos haciendo al cuerpo cuando ingerimos todo lo que nos dicen. Pero cuando se habla con un científico, cuando se habla con una persona que tiene su vida trabajando en esto y que se ha fijado en los dominicanos porque es nuestro, entonces tenemos que ponerle atención y agradecer a Dios este tipo de oportunidades. Will Lajara está con nosotros. Will, gracias. Gracias, Frank. Gracias por venir. Gracias, Neftalí, por la oportunidad. Vámonos de inmediato a hablar de esto. Señores, miren la presentación, miren qué belleza la presentación de este proyecto que ya ha sido puesto en marcha en Monte Plata, en Bayaguana específicamente. Bayaguana, correcto. Empecemos por el conocer de qué se trata todo esto, Will. En el 2023, cuando se anunció que la sede de los centroamericanos y del Caribe sería en Santo Domingo, nosotros nos acercamos a las autoridades y les propusimos realizar una intervención alimentaria, una intervención nutricional con los atletas del sistema público dominicano, los atletas del bachillerato, U18, que están en el bachillerato y que son la cantera natural de las federaciones deportivas cuando se trata de los concursos y cuando se trata de los torneos. Entonces, tocamos varias puertas, el ministro de Deporte nos dio su apoyo, recibimos apoyo institucional y comenzamos a conversar con diferentes dirigentes de las áreas deportivas para ver dónde podíamos iniciar la intervención y que nos proveyeran un grupo de atletas élite de esas escuelas que estuvieran dispuestos a someterse a un régimen alimenticio suplementario o complementario a su dieta normal. Eso se logró en Bayaguana, gracias a la Unión Deportiva de Bayaguana y gracias al dirigente e inmortal del deporte dominicano, Isaac Ogando, y su coach y su entrenador, Franklin Leiva. Isaac nos recopiló y nos agrupó a 16 estudiantes del sistema público del municipio de Bayaguana que estaban todos involucrados en atletismo y son atletas destacados de esa disciplina. Cuando conversamos con él, el ensayo, en pocas palabras, consistió básicamente en lo siguiente: tomamos de los 16 estudiantes, 8 a los cuales le dejamos su dieta normal, y 8 a los cuales le modificamos la dieta de acuerdo a un toolkit o una caja de herramientas nutricional que se diseñaron para ellos, buscando mejorar desempeño y recuperación. Básicamente eso fue lo que se hizo. Ese experimento duró 5 meses, 4 meses. Pero, ¿quién es Will Lajara? ¿Cómo Will Lajara se le acerca a Isaac Ogando y simplemente le dice, mira, yo tengo esto, y le hacen caso? O sea, ¿quién eres? Vamos a hablar entonces un poquitito de tu background, por favor. Yo soy químico, soy hijo de un profesor de química de la UAS. Estudié aquí en la universidad y luego hice maestrías y doctorados en el exterior, en la Universidad de Michigan. He estado ligado al tema alimenticio. Quizás mi proficiencia es diseño de alimentos. Trabajo con el sistema escolar dominicano, con el de alimentación escolar, y hace 7 u 8 años, junto con otros técnicos de la Junta de Asesores en Mercadeo Alimentario de la Universidad de Western Michigan, a la cual yo pertenezco, en esa institución se agrupan fabricantes de alimentos, se agrupan líneas de supermercados, se agrupan fabricantes como Kellogg's, Abbott, etcétera, una serie de fabricantes típicos de la costa este de Estados Unidos, y en esa junta se discuten estrategias de mercadeo, innovaciones alimentarias y estrategias de nuevos alimentos. Mi cercanía al área deportiva y a la alimentación deportiva es una derivación de la alimentación escolar. En Estados Unidos las escuelas son importantes centros de formación deportiva y ellos tienen mucho conocimiento de alimentación deportiva y a nosotros nos hace falta. Bayaguana, todos sabemos la gran actividad deportiva consistente que tiene la Unión Deportiva de Bayaguana y especialmente su CIDE, el Centro de Iniciación Deportiva, que es el que mejor funciona en el país, reconocido por todo el mundo. ¿Qué resultado le ha dejado Bayaguana
¿qué podemos sacar de lo que fue ese trabajo de 5 meses? Isaac Ogando y Franklin Leiva, junto con las conclusiones, logramos lo siguiente. Determinamos que las modificaciones que hicimos a la dieta normal que esos estudiantes reciben induce un mejoramiento en las condiciones hematológicas de esos atletas. Vamos a comenzar por ahí. Cuando tú trabajas con un atleta en cuanto a nutrición, tú tienes que ver cuál es su estatus y dónde está él en cuanto a ciertas variables hematológicas, antropométricas, etc. Entonces, cuando nosotros analizamos la línea base, que es como se determina, de cuál es el estatus hematológico de esos jóvenes, la mayoría de ellos tenían niveles de hemoglobina muy bajos y niveles de ferritina, hablando ya muy específicamente, que es la reserva de hierro en el hígado, muy bajos. Eso impactaba su capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica del atleta depende de su capacidad de oxigenar los músculos con rapidez. Y la hemoglobina es un transportador natural de oxígeno en el organismo, es una proteína, y esos niveles estaban bastante cercanos a los límites inferiores. La segunda variable que nos llamó la atención eran los niveles de calcio en sangre. El calcio es increíblemente importante porque da la tonicidad cardíaca e impacta en la densidad ósea y en la capacidad de que el atleta no sufra lesiones en función de que tiene huesos más fuertes y es menos vulnerable a los accidentes de la disciplina, de su disciplina deportiva. Pero siempre ha habido un problema nutricional con el hierro y el calcio, y es que ambos compiten a nivel orgánico. Y cuando usted revisa las etiquetas de los suplementos, todavía la industria sigue agregando hierro y agregando calcio en cantidades suficientes de acuerdo a las necesidades diarias, pero los colocan juntos y el organismo simplemente descarta el hierro y se queda con el calcio. Cuando hicimos esta intervención, uno de los primeros objetivos fue desenredar ese nudo del hierro y el calcio, y lo hicimos con una estrategia mediante la cual le dábamos el alimento fortificado en hierro en la mañana y el alimento fortificado en calcio en la noche, junto con una proteína rápida en la mañana y una proteína lenta en la noche. Y para nuestra agradable sorpresa, al primer mes, el grupo completo de los 8 intervenidos llevaron los niveles de hemoglobina a los niveles que se requiere para un organismo saludable. Y igualmente el calcio. Eso es importantísimo para las atletas femeninas. Las atletas tienen un problema por sus características fisiológicas naturales que implican pérdida de hemoglobina significativa una vez al mes. Y su capacidad aeróbica se ve mermada debido a esa pérdida natural. Lo que nosotros logramos fue una estrategia que aparentemente, según los resultados que hemos visto, permite no dejar que el calcio y el hierro se pierdan juntos, o que el hierro se pierda en desmedro del calcio, sino que ambos micronutrientes sean absorbidos por el organismo. Y eso es realmente... ¿Cómo trata la medicina internacional ese tema? La medicina internacional sabe que el problema existe. La medicina internacional sabe que ambos son procesos competitivos. Pero en alimentación deportiva, tú puedes tomar la etiqueta del mejor suplemento nutricional que haya en el mercado ahora. Cualquiera. Y van a estar juntos. Y están juntos. A propósito de esto, ¿estamos hablando de una alimentación especial sobre la base de alimentos sintéticos o estamos hablando de que ustedes recomiendan comer alimentos naturales, normales, sobre la base de lo que contiene cada uno de ellos? ¿Cómo se maneja? Es la pregunta realmente. Internacionalmente existe lo que se llama the Food First Policy, que es la política de alimento primero para los atletas. Todos los organismos internacionales, la Organización de Atletismo bajo la cual nosotros estábamos trabajando, lo tiene como una exigencia importante, así como la de juego limpio y el uso de no esteroides y ni sustancias prohibidas. El problema de los alimentos es que para yo darle a un atleta la cantidad de nutrición que él necesita, de acuerdo a lo que dice la ciencia, tendría que darle una cantidad de alimentos inmensamente grande durante el día. De ahí surge la necesidad de los suplementos. De ahí surge la necesidad de los concentrados de proteína. De ahí surge la necesidad de diferentes aditivos como la creatina, etcétera, etcétera. Y los micronutrientes o los suplementos vitamínicos, que son los que no están en la mayoría de los alimentos, pero son
los importantes catalizadores, son pequeñas rueditas dentro de la maquinaria orgánica, sin la cual la maquinaria no funciona. Imagínate una turbina de un avión de guerra. Una turbina de un avión de guerra, cuando tú la desarmas, encuentras que en una esquina hay un imán que mueve una válvula. Sin ese imán, esa turbina no funciona. Lo mismo pasa con el organismo. Yo puedo consumir todas las proteínas que hagan falta y lo que dice la ciencia que yo necesito, pero si no tengo cromo, cobre y zinc en las necesidades requeridas, el cuerpo no convierte esas proteínas en fibra, ni en tendones, ni en colágeno. Y yo estoy en una pieza. Will, además de que tú explicas muy bien, yo estoy en el aire, o sea, yo siento como que soy un ignorante total de lo que estás diciendo, y me imagino que así debe estar mucha gente en el movimiento deportivo criollo, en el movimiento olímpico. Entonces, en este caso, nos alegramos de que Isaac Ogando te escuchara y te permitiera hacer esas pruebas, pero ¿en qué punto está todo esto con relación al movimiento global, sobre todo de cara a esos Juegos que mencionas del año próximo? El Comité Olímpico Dominicano recibió los resultados y Garibaldi Bautista fue uno de los más importantes promotores de esta iniciativa. Él nos dio un gran apoyo y nos permitió trabajar, y cuando presentamos los resultados hace 2 o 3 semanas a los presidentes de las federaciones deportivas nacionales, donde se le presentaron los resultados y se hizo una degustación de los 4 nuevos suplementos, entonces él dio las gracias, dijo algo que me llamó mucho la atención, que le había agradado mucho la facilidad que significaba trabajar conmigo, lo cual fue un gran elogio, un excelente elogio, y se lo agradezco muchísimo porque lo mencionó así. Pero hoy día ellos están empoderados del insumo, y según yo escuché en la última reunión que tuvo el Comité Olímpico Dominicano con los organizadores de los Juegos, la alimentación será una de las prioridades, al igual que el alojamiento y al igual que el entrenamiento. De manera tal que ya logramos un éxito, ya tenemos un pequeño éxito. ¿Podemos tener una pequeña descripción de cada uno de los suplementos? Claro que sí. ¿Y qué tienen? Claro que sí. Yo tengo una tesis y la tenemos en la universidad. Los suplementos nutritivos y deportivos es una realidad, son horriblemente malos de comer, de ingerir. Es decir, a veces los atletas sufren más bebiéndose el suplemento que haciendo el ejercicio. Y eso es una realidad, ¿eh? Son sumamente malos. Entonces, no se lo puede beber con agua porque no sabe a nada. Pero no se lo puede beber con leche entera porque la mayoría de los atletas son intolerantes a la lactosa, porque son como yo, son mulatos, entonces no le hace bien. Entonces, cuando beben con leche descremada, que no tiene lactosa, le sabe aguado. Entonces, siempre es un problema. Los suplementos que nosotros diseñamos para esta intervención fueron formulados sobre bases de alimentos dominicanos propios de la culinaria nacional. No. Sí. Dame ejemplo. Por ejemplo, el primer alimento mañanero, imagínate, vamos a trabajar sobre una cifra. Un atleta dominicano, joven, U18, de los que estaban allá en Vallaguano, de los que podrían ser de cualquier otra disciplina, ingiere más o menos 40 a 42 gramos de proteína al día en el sistema público. Pero un atleta necesita 102 gramos. Un atleta de 130 libras, 18 años, una estatura de 5'8", 5'10", necesita 102 gramos. ¿Dónde están esos 65 gramos de proteína adicionales? Y ese fue el reto. Entonces nosotros lo dividimos en 3 dosificaciones, 4 en el curso del día. Las proteínas deben ingerirse de manera escalonada para que funcionen bien. Beberse 30 gramos de proteína de una sentada es desperdiciar una parte importante de ellas. El órgano las descarta o las convierte en energía, las quema. No las convierte en fibra o no las convierte en colágeno, no las convierte en tendones, no las convierte en ligamentos, que es lo que hace el organismo con las proteínas. Antes de salir a la calle, porque teníamos que estructurarnos en torno al sistema escolar de alimentación. Ellos van, desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Antes de salir de la casa, diseñamos un jugo de pulpa natural dominicana, chinola, guanábana, mango, piña, y el que más gusta es fresa banana, fresa guineo. En esa dosis de 8 onzas de jugo de pulpa natural dominicana iban 15 gramos de proteína de suero de leche. Iban 15 gramos de proteína de leche, además de que iba fortificado con una forma de hierro que es muy absorbible
acompañada de vitamina C, que potencializa la absorción del hierro, casi 400% cuando están juntas. Entonces, aprovechando la naturaleza ácida del jugo, o ligeramente ácida, lo cual es propio de los jugos naturales, empalmamos y aprovechamos esa sinergia para encauzar la fortificación de hierro en ese momento y otros micronutrientes que íbamos a necesitar 2 horas después de esa ingesta. El joven está en la escuela, se desayuna normal, va al almuerzo escolar y a las 3 de la tarde esos estudiantes van al campo de entrenamiento, al complejo deportivo Isaac Ogando en Monteplata, a ejercitarse por 3 horas. Una hora antes del inicio de los entrenamientos, recibieron el segundo alimento que diseñamos para ellos, que es una bebida de hidratación isotónica. Es decir, isotónica significa, lo que conversábamos sobre el Gatorade previamente, que tiene la misma concentración de sólidos que la sangre. Por lo tanto, va a entrar lentamente, no va a entrar más rápido. Eso se puede hacer en otros escenarios. Cuando los entrenamientos son de 2 a 3 horas, se favorecen hidratación isotónica. De manera tal que utilizamos la remolacha. ¿Por qué el jugo de remolacha? Que es un alimento típico dominicano. La remolacha tiene una propiedad muy interesante y es que es vasodilator. Es decir, 1 hora después de ingerir un jugo de remolacha que esté hecho con ciertas características, que no tenga oxalatos que forman piedras, sino me logra que los vasos corporales se anchen un 40, un 50, un 60% y me permitan un mayor flujo de sangre y de oxígeno y de energía que reduce el tiempo de agotamiento del atleta y le da mayor capacidad de rendimiento y de desempeño. Sin pasar con problemas de dopaje, ni mucho menos, porque estamos hablando de todo natural. Todos estos productos están certificados por la NSF en Estados Unidos, que es el organismo oficial que certifica, Certified for Sports. La certificación NSF 306 es una certificación internacional que indica que eso está evaluado para 3.200 principios activos que se conocen como ilegales en el uso en alimentación deportiva. De manera tal que todos esos alimentos están certificados para que se puedan usar en alimentación deportiva sin temor a que hayan productos prohibidos en ellos involucrados. En las imágenes que estuvimos viendo aparece un norteamericano, porque entendemos que esto es contigo en la Universidad de Michigan, pero no estás solo, has tenido apoyo de otras instituciones en Estados Unidos. La alianza se hizo con King's College de Londres. El segundo compañero de la investigación fue el señor Oliver Whittard, Es el que está en pantalla. que es el que está en pantalla. Esa fue la entrevista que hicimos donde explicamos los objetivos del proyecto. Oliver Whittard es uno de los redactores oficiales del Consenso Nutricional de Atletismo Mundial. ¡Wow! Tiene 42 años, pero vuelvo y repito, es un experto en síntesis proteica en la Universidad de King's College en Londres y fue quien escribió y redactó junto conmigo el protocolo de la intervención y el que evaluó los resultados. De manera tal que él conoció a Isaac, que estuvo aquí 2 veces en el país y con su experticio logró confirmar el concepto que estábamos probando en Vallaguana. Es decir, son estos alimentos capaces de modificar los atributos de éxito de esta disciplina. Cuando hicimos las 4 pruebas de campo, hay 4 pruebas de campo que hacíamos cada mes, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, notábamos el impacto. Hay una prueba de velocidad de 0 a 60 metros, que se usa en béisbol también, sí, se usa en muchas disciplinas. Esa prueba, nosotros vimos como inclusive llegó un joven que estaba en el grupo, al tercer mes ya había superado las variables oficiales internacionales de ese desempeño para esa edad y ese peso. En el béisbol de 0 a 60 yardas. 0 a 60 yardas, que son 58 metros. Correcto. Es 0 a 60 yardas. Ese es el dash. Ese es el estándar internacional. Correcto. Son 58.2 metros. Pero nosotros teníamos timing gates en Vallaguana, que los adquirimos para eso, y se lo donamos a la Unión Deportiva. Lo utilizábamos en esa distancia, eran 58.2 metros. Lo interesante fue que hubieron 2 muchachas de 14 años y un joven de 18 que superaron los estándares normales de velocidad en tiempo
para esa disciplina. En cuanto a los resultados que ya usted nos está compartiendo, ¿hay posibilidad de que uno de esos suplementos llegue al mercado de manera masiva? ¿Usted lo ve convirtiéndose en un producto masivo? Nosotros estamos trabajando con distribuidores de alimentos, con mayoristas de alimentos dominicanos, y estamos recibiendo propuestas de diferentes organizaciones comerciales que tienen cobertura nacional. Entonces, cuando estos alimentos estén listos para ser exportados, porque la planta que produce esos alimentos tiene que estar certificada por NSF y en República Dominicana no hay ninguna que lo esté. Entonces se están produciendo en Estados Unidos, en 2 lugares distintos, que son vinculados a la universidad, con la cual hemos hecho proyectos como este en el pasado, donde se diseña un alimento, se busca a la empresa que lo produce y se vincula al usuario con ese producto. Esas 2 empresas pondrán la oferta disponible para importadores dominicanos de alimentos. Lo interesante es que, como son materia prima nacional, le estamos abriendo una oportunidad de exportación a los productores de pulpa y de harina de guineo para que sean utilizados como insumos para la fabricación de esos alimentos. Esto es una fórmula de ganar y ganar. Y entiendo a Neftalí cuando pregunta mercado masivo, porque él está jugando pickleball y él está pensando en él. Sí. Pero yo me voy más con los atletas que estamos preparando ya para esos juegos, porque me imagino que esta alimentación debe comenzar meses antes de los juegos, no durante los juegos, para que tengan su resultado. En ese asunto volvemos entonces, en ese tema volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿Cómo lo ha acogido el movimiento olímpico dominicano? Que ya contestaste, pero además, ¿cómo se está trabajando con esos grupos? Por ejemplo, me imagino que en Vallaguana han seguido utilizando esos y seguimos con los ejemplos y esas pruebas que mencionas. Nosotros estamos trabajando con otras federaciones que se acercaron luego del ensayo, entre ellos una federación de atletas acuáticos, entre ellos otra federación de atletas de triatlón. Estas organizaciones, conociendo los resultados que se dieron, los ciclistas están muy interesados. Los ciclistas son como atletas, pero van sobre una bicicleta, pero son igualmente corredores de campo y pista. Entonces, nosotros estamos poco a poco utilizando el presupuesto que tenemos restante de las 2 universidades más la contrapartida local para poder seguir supliendo estos alimentos a distintos grupos en la medida de lo posible. Nuestra propuesta está hecha y está planteada. Comenzamos a trabajar en el 23 y hemos concluido en el 25, en mayo. Presentamos resultados oficiales en marzo. En marzo. Mayo comenzó hoy. En marzo de este año Correcto. presentamos los resultados. El 24 de marzo presentamos los resultados al Comité Olímpico Dominicano y a las diferentes federaciones. Ya a partir de ese momento, la dinámica sigue a partir de los trámites naturales y en la medida en que ellos acojan las posibilidades. En el pasado, yo he visto que cuando alguna federación va al exterior a competir, un mes antes les regalan una cantidad inmensa de suplementos y eso es contraproducente. Lo ideal es que pasen unos meses previos a la contienda preparándose para que el organismo esté listo para ese tipo de experiencia. Sí, hay que trabajar a largo plazo y atención a los técnicos, Chiguete, Juan Febles, Tony Mesa. Sí. Que son los 3 técnicos que en instituciones diferentes llevan gran parte de la política técnica sobre sus hombros. Will, esto ha sido simplemente un conocerte, ¿Sí? Conocer el proyecto, sí, porque contigo sabemos que podemos hablar varias horas y no vamos a terminar. Tienes mucho conocimiento, tienes mucha facilidad de expresión y eso nos gusta. Queremos agradecerte este primer encuentro, que no será el último, y vamos a ver si hacemos entonces un podcast, si hacemos algo más contigo para hablar de este proyecto y sobre todo para hablar de tu persona, porque eres dominicano, radicado en Estados Unidos, que está triunfando por allá y que tiene ese apoyo hasta de instituciones en Londres. Entonces nosotros tenemos que promover lo bueno y tú eres parte de ello. Gracias. Gracias por la invitación. Señora, aquí se reivindicó la remolacha. En cierta medida es así. Sobre todo. Gracias, Will Lajara. Muchísimo gusto, señores. Will Lajara, Nutrición Deportiva. Y vamos a estar atentos a cómo se desempeña este proyecto,
porque como dice Neftalí, de una manera u otra hay que masificar este tipo de cosas. Neftalí está jugando pickleball, yo estoy montando bicicleta y estoy haciendo que cuando monto 3 kilómetros ya me siento feliz, pero parece que podrán ser más. Podrían ser más, sí. Ahí está el Cruz está caminando. No, menos. Esto es Gracias, Will. Seguimos con la revista deportiva.